Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día. Poesía urgente. Como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Un espacio dinamizado por revista Página 13. Saludamos a quienes nos escuchan en esta cuarta emisión del programa Poesía Urgente, que dedicaremos a la poeta colombiana María Mercedes Carranza. También será un homenaje a todas las mujeres del país y del mundo. A veces el peso de la realidad supera nuestras fuerzas. Así quizá pasó con la poeta María Mercedes Carranza, quien desde su nacimiento tuvo la carga de figuras como la de su padre, Eduardo Carranza, hombre plenamente reconocido en el trabajo cultural y ya con una obra poética de prestigio, así como también de su tía abuela materna Elisa Mujica, quien empezaba a destacar como una prometedora escritora de novelas. De tal manera, María Mercedes viene de una tradición literaria que florecía en la Colombia de mediados del siglo XX. Por lo tanto, la poeta fue moldeada desde su origen por el peso de mucha influencia intelectual. En sus primeros años vive y estudia en España, viaja por Europa y desde ese tiempo nacería en ella el amor a la palabra, pues decidiría estudiar filosofía y letras en Madrid, graduándose posteriormente aquí en Colombia con una investigación de la obra de su padre. Su hábitat inmediato fue el mundo de la cultura y la poesía fue un tema común desde sus inicios. Su juventud se desenvolvió en la comunicación trabajando para diarios y revistas en donde tuvo una activa participación en la opinión política nacional. Algo de su literatura se dejaba ver, pero no sería sino hasta inicios de la década del 70 cuando consolidaría una relación más profunda con temas poéticos. Empieza a editar antologías de poesía colombiana y publica en el año de 1972 su primer poemario, Vainas y otros poemas. De allí leo el poema Métale cabeza. En este poema anuncia mucho de lo que será su estilo poético. Cuando me paro a contemplar su estado y miro su cara sucia, pegochenta, pienso palabra, que ya es tiempo de que no pierda más la que tanto ha perdido. Si es cierto que alguien dijo hágase la palabra y usted se hizo mentirosa, puta, terca, es hora de que se quite su maquillaje y empiece a nombrar no lo que es de Dios ni lo que es del César, sino lo que es nuestro cada día. Hágase mortal a cada paso, deje las rimas y solfeos gorgoritos y gorjeos melindres, embadurnes y barnices, y oiga atenta esta canción. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Cerrando este poema con la canción de Los pollitos dicen, María Mercedes hace una sátira para manifestar su clara intención de rebelarse contra los estilos que le preceden, ante el modo de usar la palabra y sobre todo ante la función que ésta debe tener en una escritura más alejada de las formas que distinguían la escritura de su padre, una escritura detallada en métricas y rimas para hablar de temas alejados e idílicos. No, desde joven la poeta buscó que su escritura hablara de lo cotidiano en su intimidad profunda, así como también de lo cotidiano en una cruda realidad social que le rodeaba, por supuesto, siempre utilizando la palabra en un estilo libre y directo. En la década de los 80 se inicia el terror de las guerras del narcotráfico. Parecía que el país empezaba a irse a la ruina. Un reflejo de esto estaba en el centro histórico de Bogotá. También se iba a la ruina la casa donde se suicidó el poeta José Asunción Silva. Ante esta situación, y entendiendo muy bien las circunstancias y su posición en la alta clase bogotana, en el año de 1986 la casa del poeta Silva llega a la tutela de María Mercedes. Dejemos que ella nos lo cuente
en una entrevista que brindó en Ravisión en el año de 1989. Y yo escribí una nota que decía, no hay derecho, se va a caer la casa de donde murió Silva. Y decía, no hay ninguna institución. Bueno, y en ese momento Genoveva de Samper era la gerente de la Corporación La Candelaria. Leyó la nota, compró la casa y me llama un día y me dice, la casa donde se murió Silva está comprada, ¿ahora qué hacemos? Esta casa es reconocida como la primera casa de poesía en el mundo de la lengua española. Nunca antes se estableció un lugar donde su objetivo concreto y específico fuera la poesía en español. Incluso ha servido como modelo para las casas de poesía que han ido abriendo en otros países hispanos. Desde su fundación hasta su muerte, la casa estuvo bajo la dirección de María Mercedes. Recuerdo que me vinculé a la biblioteca de la Casa de Poesía Silva en calidad de afiliado en 1990 y empecé una temporada de lectura de poesía. Ahí me enteré que la poeta María Mercedes Carranza era la directora de la casa, la veía en la oficina. Leí unos poemas de ella, me parecieron tristes con la vida y yo con ganas de vivirlo todo. Creía haberla conocido. Entonces escuché un comentario respecto al carácter burocrático de María Mercedes por una de las empleadas de la casa, en el sentido que era amiga de la clase política y del gobierno. Dije yo para mis adentros, por lo menos siendo cercana a la élite importante que gestione recursos para sostener la casa de poesía, y no le presté atención a su obra, un poco prevenido con la poeta por el comentario. Luego supe que ella tenía una enorme sensibilidad poética y política. Así como la literatura y la cultura fueron temas constantes en la vida de la poeta, también lo fue la política. Desde muy joven entendió ese mundo por la posición diplomática de su padre y en su vida profesional estuvo relacionada con los protagonistas de la vida política nacional. Más aún, la presión política la vivió desde su vida íntima, pues su compañero, el escritor Fernando Garavito, fue exiliado por amenazas del paramilitarismo debido a la honestidad con la que hablaba en su columna como el señor de las moscas en El Espectador. De igual manera, su amigo Luis Carlos Galán sería un hombre con quien entablaría compromisos políticos para paliar esa sensibilidad social que la embargaba. Sin embargo, el asesinato del candidato liberal la heriría como a muchos, o mejor, como a una generación en el país, en la esperanza de una paz para Colombia. Por eso le escribió el poema 18 de agosto. Este hombre va a morir. Hoy es el último día de sus años. Amanece tras los cerros un sol frío. El amanecer nunca más alumbrará su carne. Como siempre, entre sus cuatro paredes desayuna, conversa, viste su traje. No piensa en el pasado, aún liviano y todo víspera. En los gestos, hechos y palabras de su vida, que mañana serán distintos en el bronce y en los himnos, porque este hombre no sabe que hoy va a morir. En su corazón de piedra, el asesino afila los cuchillos. Este hombre va a morir. Hoy es la única mañana de sus horas. Por sus ojos de fría carne azul solo pasan idiomas y horizontes para ciertas cosas que los otros sueñan. La urgencia del pan y de la sal, la flor abierta del brazo, la sangre invisible y contenida en su caracol de venas. Ahora conversa por teléfono, escribe un discurso. En el libro de apuntes lo atropellan con letra afanada y resbalosa los nombres y las citas de ese día, porque este hombre no sabe que hoy va a morir. El asesino esconde la cara siempre para que el sol no le escupa sus gargajos de fuego. Este hombre va a morir. Hoy es el último mediodía de sus años. Con la frente en el abismo sin saberlo, estrecha manos, almuerza, pregunta la hora, sus pasos que ha dirigido otras veces al amor y a asuntos más rutinarios como el olvido o la toalla azul después del baño que lo han llevado a conocer la gloria
en la algarabía elemental de las multitudes, sus pasos pueden ser contados ya porque este hombre camina hacia la muerte. El asesino, humores de momia y el de alacrán, este es de ahorcado, sangre de Satán. Este hombre va a morir. Hoy es la última tarde de sus días. Se prepara sin saberlo para el ritual. Con la voz fingida en la memoria, que casi oye ya entre las caras como olas, repasa las palabras de la arenga, pan y verde, lagos de luz, verde y labios. Frente al espejo rehace el nudo de la corbata, cepilla otra vez sus dientes y con los dedos recorre las alas amarillas del bigote. Entonces la bandera y las manos y las voces, la lluvia roja de papel picado, la hora y el minuto y el segundo. El asesino danza, la danza de la muerte. Un paso adelante, una bala al corazón, un paso atrás, una bala en el estómago. Cae el cuerpo, cae la sangre, caen los sueños. ¿Acaso este hombre entrevé como en duermevela que se va esvaído el curso de sus días? Los azares, las batallas, las páginas que no fueron. ¿Acaso en un horizonte imposible recuerda una cara o una voz o música? Todas las lenguas de la tierra maldicen al asesino. No obstante, como se dice, la esperanza es lo último que se pierde, y así, con una esperanza herida, la sociedad colombiana decide hacer un acuerdo de paz y una nueva constitución. Es en este panorama que María Mercedes formaría parte de las 4 mujeres que participarían en la redacción de la nueva Carta Democrática de la Nación. Fue elegida dentro de la lista del movimiento Alianza Democrática M19. Ella siempre reconoció que este era el honor más alto que podía recibir como ciudadana de la República de Colombia. Así lo dijo en un fragmento de entrevista tomada del canal Señal Memoria. Usted supóngase que de lo que yo trabajé no haya quedado sino 10 renglones o una coma. Sí. Eso es una cosa muy grata. No hay honor mayor, no hay satisfacción mayor. Es decir, a mí el país ya no me puede ofrecer ningún honor más grande. Ni siquiera hagamos fantapolítica, pues pongamos ejemplos bobos, ni siquiera la presidencia de la República es un honor tan grande como ser constituyente. Ahora, para entender un poco de su concepción del país, leo el poema La Patria. Esta casa de espesas paredes coloniales y un patio de azaleas muy decimonónico hace varios siglos que se viene abajo. Como si nada, las personas van y vienen por las habitaciones en ruina, hacen el amor, bailan, escriben cartas. A menudo silban balas o es tal vez el viento que silba a través del techo desfondado. En esta casa los vivos duermen con los muertos, imitan sus costumbres, repiten sus gestos y cuando cantan sus fracasos. Todo es ruina en esta casa. Están en ruina el abrazo y la música, el destino, cada mañana las risas son ruina, las lágrimas, el silencio, los sueños. Las ventanas muestran paisajes destruidos, carne y ceniza se confunden en las caras, en las bocas las palabras se revuelven con miedo. En esta casa todos estamos enterrados vivos. Bueno, Eduardo, y es preciso también decir que el siglo XX contempló otro suicidio, el suicidio político. El siglo XX que comprende y reclama María Mercedes tuvo también la certeza en las ideas para transformar el mundo, en el fuego ardiente de sus propios huesos con su carne y espíritu, emprendiendo hacia las cordilleras a un proyecto de toma del poder para hacer la nueva Colombia. Quienes dieron todo sacrificándose por las ideas como otra forma de pararse en el terreno de la existencia y definir el campo de batalla hasta entregar la vida. 50 años después concluyeron que no se pudo y lo urgente se definía en construir la paz como rumbo para todos los colombianos, incluidas las economías ilegales, incluido el pasado inmediato criminal de la guerra y sus formas de extenderla, para entenderla y abordarla con la justicia que primero restaure a las víctimas. Leeré algunos poemas del doloroso parte de guerra en los convulsos años 90 e inicios del 2000, en el libro
Cantos de las moscas, de la poeta María Mercedes Carranza, en donde narra la violencia del país con el lenguaje del arte poético, con su esperanza en la superación de los tiempos oscuros de masacres y la necesidad de paz para Colombia y el mundo. Necoclí. Quizás el próximo instante, de noche, tarde o mañana en Necoclí, se oirá nada más el canto de las moscas. Mapiripán. Quieto el viento, el tiempo, Mapiripán es ya una fecha. Tamorales. Bajo el ciseo sedoso del platanal, alguien sueña que vivió. Dabeiba. El río es dulce aquí en Dabeiba y lleva rosas rojas esparcidas en las aguas. No son rojas, es la sangre que toma otros caminos. Encimadas. Bajo la tierra de Encimadas, el terror fulgura aún en los ojos florecidos sobre la tierra de Encimadas. Barrancabermeja. Entre el cielo y el suelo yace pálida Barrancabermeja, diríase la sangre desangrada. Tierra Alta. Esta es la boca que hubo en esto los besos, ahora solo tierra, tierra entre la boca quieta. El doncello. El asesino danza la danza de la muerte, a cada paso suyo alguien cae sobre su propia sombra. Segovia. Los versos de Julio Daniel son la risa del gato de Cheshire en el aire de Segovia. Amaime. En Amaime los sueños se cubren de tierra como si fueran podredumbre. Vista Hermosa. El alto tallo espectral, quemada, yerta, solitaria, flor del páramo, así Vista Hermosa. Pájaro. Si la mar es el morir, en pájaro la vida sabe amar. Uribia. Cae un cuerpo y otro cuerpo, toda la tierra sobre ellos pesa. Confines. Lluvia y silencio es el mundo en confines, desolación de páramo. Caldono. Quien llega a Caldono enciende el fuego fatuo y convoca a los gusanos. Humadea. Ve a Humadea y mira sus calles de aire, ríos rojos repletos de garzas blancas, ríos quietos. Pore. En Pore la muerte pasa de mano en mano, la muerte carne de la tierra. Paujil. Estallan las flores sobre la tierra de Paujil, en las corolas aparecen las bocas de los muertos. Sotavento. Como las nubes, la muerte hoy en Sotavento, difunta blancura. Ituango. El viento ríe en las mandíbulas de los muertos en Ituango, el cadáver de la risa. Taraira. En Taraira el recuerdo de la vida duele, mañana será tierra y olvido. Miraflores. Caen los cuerpos, en Miraflores caen los sueños. Cumbal. En bluyines y con la cara pintada llegó la muerte a Cumbal, guerra florida a filo de machete.
Soacha, un pájaro negro husmea las obras de la vida. Puede ser Dios o el asesino, da lo mismo ya. Cuando murió el 11 de julio de 2003, a los 58 años, fue para mí sorprendente tanto valor de María Mercedes que decidí leerla, encontrando que había escrito su partida del mundo. Oración. No más amaneceres ni costumbres, no más luz, no más oficios, no más instantes, solo tierra, tierra en los ojos, entre la boca y los oídos, tierra sobre los pechos aplastados, tierra entre el vientre seco, tierra apretada a la espalda, a lo largo de las piernas entreabiertas, tierra, tierra entre las manos ahí dejadas, tierra y olvido. Quiero recordar que el 26 de julio de 2003, 15 días después del suicidio de la poeta Carranza, hizo también lo mismo la joven poeta Rocío Neuto, de 23 años, conocida como la poeta del pueblo, quien recorrió los lugares de lo público, el centro histórico de la Candelaria, el Chorro de Quevedo, la Carrera Séptima, la Universidad Nacional, y su protesta era también contra la existencia misma, pues la vida es estar en el camino así ninguno lleve a donde se quiere llegar. Rocío Neuto quería refugiarse en la poesía para sobrevivir interiormente. Fue despedida con una lectura de poemas llamada La muerte se suicida mientras espera el autobús, el nombre de uno de sus poemas que buscamos sin encontrar para hacer su lectura, como tampoco encontramos el libro llamado Obra irreverente de una desconocida, publicado en su homenaje por el Taller de Escritores de la Universidad Autónoma de Colombia.